amigos, bienvenidos una vez más a La Voz de la Experiencia, el segundo capítulo del podcast. El segundo capítulo del podcast con el maestro Jaime Vega y su servidor Juan Carralero. Tú eres la voz, yo la experiencia. O yo soy la voz y tú eres la experiencia. Los dos, porque sumados, ¿qué son? 100 y pico de años. 100 y pico, no me está albureando, ¿verdad? 108. 108 años. 100 años de experiencia. De experiencia, exactamente. La otra vez nos quedamos de que íbamos a decirle cómo empezamos nosotros en el doblaje, mejor dicho, cómo se hacía el doblaje en el atril cuando nosotros ingresamos. Uy, esta fue una experiencia preciosa porque antes sí nos dejaban hacer sala y entonces entrábamos al lado del director y veíamos cómo estaban 5 o 6 actores en el atril con un libreto, con un libreto de papel y viendo, no había monitor. Era una pantalla de cine porque ahí se proyectaba, porque antes se usaba la cinta de cine cortada en varios pedazos, que es lo que se llama loop. Loop, que sí. Ahora el timecode vino a suplir al loop. Claro, pero se le sigue llamando loop a las intervenciones que hay. Las intervenciones son 25 palabras o 15 segundos, lo que suceda primero. Uh-huh. Pero la experiencia fue preciosa personalmente para mí porque era una responsabilidad enorme estar con los demás compañeros y decir tu diálogo. Tenías que aprendértelo. Definitivamente no había de otra porque o alcanzabas a ver lo que decía tu personaje, te hacías tantito para atrás y a la hora que entrabas ya te acercabas al micrófono, pero cada uno estaba como en un semicírculo en el atril. Era un atril muy grande, como esta mesa más o menos, donde estábamos 5 o 6 actores. Sí, y el libreto aquí, este era el libreto, entonces imagínense un papelito como ese, con unas letras como estas, y 4 o 5 gentes aquí leyendo y viendo la pantalla para actuar. Era muy difícil porque se equivocaba el primero, los demás estábamos bien, había que volver a repetir. Y luego ya todos estábamos bien y en lo que cruzaba el loop, en esa parte oscura que es era la indicación para entrar, ¿verdad? Decía el director, no digas eso, cambia esto, y tú no digas eso, cambia lo otro. Y entonces era una tensión siempre muy puesta en lo que teníamos que actuar. Y lo hacíamos, y quedaba muy bien porque era como teatro. Teníamos la réplica de los demás actores en el texto que estábamos diciendo. Y en este caso, por ejemplo, la Paramount o la Universal mandaban copias de sus películas en rollos. Las mandaban por medio de aerolíneas y resulta que muchas veces en la aduana en México se tardaba hasta 6 meses, 1 año en sacar la película. Entonces nosotros los actores no sabíamos cuándo se iba a estrenar esa serie o ese capítulo o ese largometraje porque una vez que se doblaba se tenía que dar de regreso a Estados Unidos. Y es muy importante el que nosotros sepamos que los actores que estábamos dentro de esto, muchos de ellos en esa época hacían mucho teatro y mucha televisión. Eran actores, porque en este negocio, ¿verdad? Hay que gastarse muchos zapatos en el escenario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aprender a actuar, porque solamente gastándose las suelas de los zapatos en el escenario es como se aprende a actuar. ¿Qué quiere decir? En el doblaje, ¿verdad? Estar observando y viendo y trabajando es como se aprende a doblar. Es como se aprende a interpretar, porque nosotros damos clases de lectura e interpretación a primera vista. Todos saben leer, pero no todos saben leer a primera vista e interpretar. Una vez que nos llegaba al estudio, que llegaban los rollos de películas, cada rollo más o menos tenía como media hora de duración, llegaba en 17 milímetros, ¿no? Sí. 17 milímetros. Y entonces eso no se ponía en el proyector, no, había una persona que era cortador de loops. Esa película de 30 minutos o ese rollo de 30 minutos se cortaba como en unas 80 partes, más o menos de duración 15 segundos. ¿Ok? Y los unían
cortaban 80 partes así y la unían de un lado a otro y le pegaban con un Durex especial para la cinta y la ponían en el proyector. Claro, eso a su tiempo. Primero lo cortaban, juntaban todos los loops, iban numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, para saber el inicio de la película, lo del medio y lo del final. Y ya una vez que se iba a grabar esa película, el proyeccionista se llevaba montones de loops cargados, los ponía en su sala. Generalmente él estaba en el primer piso y los actores estábamos abajo. Él tenía colgado en la pared todos los loops para, de acuerdo a como le pedía el director que pusiera. Los diálogos, que eran los loops precisamente, decía, vamos a hacer del 1 al 7. ¿Ok? Entonces ya enumeraba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponía el 1, se grababa. Quitaba ese, ponía el 2, se grababa. Y así era continuo. Pero había un problema, que si se tardaba mucho el loop en pasar y nosotros estar ensayando y no poníamos el loop como debía de ser, se quemaba la película. Después de 3, 4, 5 pasadas empezaba a quemarse, a hacerse unos gorditos y se empezaba a quemar la película y lógicamente ese loop ya no servía. Tenían que mandar a hacer otro de la copia que mandó sacar también la compañía de doblaje para poder sacar ese loop y reponerlo. Claro, se hacía rapidísimo. Lo importante de esto es que dentro de lo que era el mundo del doblaje, todos los actores nos conocíamos, todos los actores nos veíamos, ya fuera dentro de la sala o fuera en la sala de espera. Era una familia. Éramos una familia. Ahorita ya no es tanto porque no nos vemos. Y en esa familia resulta que pues surgían trabajos. Oye, estoy oyendo que hay un casting para tal obra de teatro. Estoy oyendo que hay casting para una telenovela. Y entonces nos dábamos tips, nos ayudábamos más antes. Y resulta que a pesar de lo tardado de poner el loop, quitarlo, poner el segundo, nosotros hacíamos 40 loops por hora, ¿ok? Los actores, cada actor, o sea, 40 loops, pero antes los loops eran terminados completamente y ahora se hacen 40 loops, pero terminados por un solo actor. O sea, si viene otro actor en esa escena, son otros 40 loops y otra hora. Entonces, era más rápido antes. Sí, y además había, como les digo, la réplica, digamos, como en este momento. Estamos aquí actuando él y yo. Mira, fíjate que aquí te digo, ¡oye, detente! ¡Para! No, por favor, no ¡calla! me haga nada. Y era la réplica, ¿no? Ahora no. Ahora cada uno hace su acción y es la edición la que nos une y entonces el nivel de actuación no es el mismo. Era como teatro en doblaje. Exactamente, como teatro en atril, pero es teatro en doblaje. La verdad, uno tiene un recuerdo muy bonito. Yo tengo un recuerdo muy bonito de esas épocas, maestro. Aprendí mucho. Estaba yo al lado de Víctor Alcocer, Narciso Busquets, grandes estrellas de la época de oro del Ancira, Carlos Ancira, el Tata, un genio. ¿Me puede contar esa anécdota del Tata que tuvo usted? Sí, mira, estábamos en el atril 4 o 5 actores. En ellos estaba Iglesias, Edgar Val, yo, Arbizu y otro compañero actor. Y hagan de cuenta que aquí estaba el atril, ¿no? Y estábamos leyendo, decía Arbizu, a ver, pónganse a leer ahí, tú vas a decir esto, tú esto, a ver, ensayamos, pum, pum. Y ensayábamos y agarraba y apagaba el atril. Y entonces a oscuras nomás la pura pantalla. Y entonces, a ver, éntrale. No, quedamos mal. A ver, no, tú no digas eso. Di tal cosa. En el momento que en el loop corría, la parte negra que avisaba eran 3 crucecitas. A la tercera había que entrar, o eran 3 luces. Que le llamaban pops. Que se llamaba el pop. O 3 ruiditos. Pop, 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 y en el tercero entrábamos. El primer diálogo entraba ahí. Sí, entonces ese texto, ese oscuro que pasaba, en ese momento Arbizu nos cambiaba el texto
a cada uno de nosotros. No, no digas eso, mejor di esto y esto otro. Y a oscuras, nada más teníamos la idea de lo que había que hacer. Y con la imagen. Y entonces, no, no, pum, pum, 2, 3 veces grabábamos y a grabar y quedaba y quedaba. Y al final el producto quedaba riquísimo, porque era la réplica de cada uno, como en el teatro, o como en el cine, o como en la televisión. No que ahora cada quien graba en frío y cuando se juntan para hacer la réplica se oye un desbalanceo muy Ahí es un extraño. trabajo muy, muy arduo del ingeniero para que queden bien los niveles. Y del director, que sepa cómo quedó el tono del actor que le dio la réplica al que entró, o al revés, al que va a entrar, dale la réplica. No, no digas esto porque el actor anterior te dio tal tono. Porque el actor que entra dice el texto y no saben qué tono va a entrar. Voy a contar una pequeña anécdota, maestro, que me pasó, que la he recordado toda mi vida. Yo cuando entré a doblaje era una compañía que se llamaba Cinza y dirigía Narciso Busquets. Y bueno, yo empecé a trabajar como actor, yo estudié la carrera de actuación 3 años y empecé a hacer radionovelas, me llamaron Pancho Colmenero, después me fui a reportar a esta Cinza. compañía que se llama Cinza y tengo llamado con Narciso Busquets y hay 5 actores en escena, el director 6 y yo el 7º, que tenía un pequeño diálogo y al final del loop, o sea, al final del pedacito que íbamos De a los doblar. textos. Y yo tenía que decir, no te vayas, nada más. Todos hablaban y yo, no te vayas. Y entonces ya empezaban, vino el ensayo, no te vayas. Y entonces, no te vayas, no te vayas. Y entonces dice Narciso, vamos a grabar. Y entonces está todo apagado, todo oscuro, nada más se ve el diálogo del libreto y la pantalla. La pantalla en una... Como cine. Como cine. Y entonces estamos ahí, empieza el actor primero, Narciso Busquets, y empiezan a decir su diálogo y yo al final entro y digo, ¡no te vayas! Y digo, ¿qué es eso? Y entonces, perdón, me equivoqué. Y a la segunda toma. Todos dicen su diálogo y yo, ¡no te vayas! Hijo de su madre, los nervios me estaban matando. Y yo, no te puedes decir que no te vayas. Pero no me han dicho nada. Bueno, menos mal. Bueno, toma 3. Y la tercera vez Narciso Busquets se equivoca. Y entonces que era el director. Y entonces no dijeron nada antes. Pero en ese momento Narciso Busquets dice, ¡ay, 1000 perdones! Ahora el pendejo fui yo. Entonces, como que fue directa contra mí, nunca me dijeron nada, pero bueno, eso sirvió, son anécdotas. Hay que vencer el miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Metiéndose mejor en el papel. Eso hay que ponerlo de plano con las cartas abiertas, porque el miedo lo tienes y los nervios antes de salir al teatro. Tienes esas maripositas que se dicen antes de salir al escenario, también antes de grabar en la radio, en la televisión, tienes esos nervios, pero ya que empiezas, ya desde el número 1, ya se desaparece. ¿Por qué? Porque estás metido en tu papel. Sí, por eso nosotros les enseñamos a tener ritmo, fluidez, claridad, énfasis, cadencia, velocidad, pausas y silencios, volumen o intensidad, tiempo de habla o duración. Todo eso tienen que aprenderlo para poder actuar. Si ustedes no tienen todo esto que les acabo de mencionar, les va a ser muy difícil hacer un loop, hacer una actuación de doblaje. Y no solo de doblaje, de actuación, porque hay que tener ritmo, velocidad, intención, ¿verdad? Buena dicción. La dicción es lo principal en este negocio. Así como aprender a leer leer a primera vista e interpretar, la dicción. Si ustedes no tienen buena dicción, les va a costar mucho trabajo. Un actor tiene que expresarse correctamente, pronunciar cada vocal y cada consonante. Y ahora que mencionó usted todos estos puntos, maestro, y que la vez pasada, en el primer programa mencionamos lo de la inteligencia artificial, está difícil que la inteligencia artificial tenga todo eso, ¿no? Es imposible.
Digo, imposible no hay nada, pero bueno, por el momento que tenga todos esos parámetros y esas guías y todo, está difícil, porque sentimiento, expresión, volumen, velocidad, todo eso implica pues que manejen perfectamente a la inteligencia artificial, y afortunadamente ahorita solo lo puede hacer el humano. La inteligencia artificial la están usando mucho para documentales, Sí. donde la voz es más plana, donde no hay tanto que dar tantos tonos ni cambiar el volumen. Bueno, se puede hacer quizás en una narrativa de algún, no sé, un documental determinado, ¿no? Pero ya la actuación, donde el actor da la cara y los ojos está su mirada profunda en lo que está diciendo, que está interpretando, es muy difícil que la inteligencia artificial se meta en el sentimiento del actor, en su coraje, en su expresión, para darle la naturalidad. Es muy difícil. Claro, incluso ya ve que vamos a tener clase el sábado 21 de junio sobre la narrativa de cómo se narra una carrera de caballos. Uh-huh. Eso lo veo imposible que lo haga la inteligencia artificial, que diga, arrancan por fuera platanero, por dentro diamante, diamante va por una cabeza adelante. Todo eso que lo haga la inteligencia artificial lo veo muy difícil. Como en el box, ¿no? Como en el box, tiró a la derecha, pegó abajo, y aquí ya cayó, y le dio un cabezazo. Pues es muy difícil llevar ese ritmo con la velocidad con que está sucediendo y el hecho. Sentimiento, porque tú estás viviendo la escena. La exaltación que tienes que tener, ¿no? ¿Usted tiene alguna anécdota dentro de lo que es el mundo del doblaje cuando estábamos con proyectores? ¿Cuántas veces se le quemó el loop? Uy, no. No, muchísimas veces. Muchísimas veces. Es que era las cosas, el director principalmente tenía que ser una persona muy preparada, haber visto la película quizás varias veces, primero que nada, para hacer su reparto, escoger las voces que fueran de acuerdo a la imagen, al actor que iba a doblar. Y eso es lo que hizo grande al doblaje mexicano. Las voces, el escoger a las voces de los personajes y que la gente creyera, viviera, sintiera que era el idioma original el que estaban viendo. Exactamente. Mira, hay una anécdota de Koyak, era un investigador que estaba pelón, y entonces se hizo la serie en México. Se llamaba Koyak, la serie. Con Telly Savalas. Con Telly Savalas, que era el actor principal. Y entonces llamaron a Víctor Alcocer, que tenía una voz muy pesada, para hacer el personaje. Y le quedó pintado. Fue un éxito rotundo en toda Latinoamérica, pero un éxito rotundo. Y en Estados Unidos no gustó, cuando era el idioma original. Y entonces Telly Savalas le preguntó al productor, oye, ¿qué pasa? En Latinoamérica tiene mucho éxito y aquí no. Dice, ¿ya quieres escucharlo en español? Por favor. Se lo pusieron en español y dijo, no, yo quiero conocer a ese actor que me dobló, yo quiero saber quién es. Y entonces el licenciado Ortigosa, que era el dueño de Cinza, hizo una comida, ¿verdad? Y vino a Telly Savalas con los productores de Estados Unidos y a conocer a Víctor Alcocer. Se hizo una cena para Telly Savalas, ¿no? Y entonces en el discurso Telly Savalas le dijo a Víctor Alcocer, si yo hubiera tenido tu voz como para llenar el personaje, yo sería multimillonario y esta serie tendría un éxito en todo el mundo, como lo tuvo en Latinoamérica. Gracias, Víctor, muchas gracias. Le dio un abrazo, porque Telly Savalas hablaba así. No tenía el peso de voz que tenía Alcocer, y entonces al verlo en pantalla, al hombre, a Telly Savalas en pantalla, con la voz de Alcocer, lo llenaba perfectamente. Era como Narciso Busquets, doblaba al Indio Fernández. El Indio Fernández, a pesar de ser un hombre alto y fuerte y todo, tenía la voz así. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Y entonces imagínense al Indio Fernández en la película de villano, que llegara y le dijera a María Félix, te voy a hacer mía,
no, pues todo el mundo se reiría, ¿no? Y entonces Narciso Busquets, que era una voz muy hermosa la que tenía. Un actor desde niño, ¿eh? Desde niño, desde que tenía... 5 o 6 años. Sí, 5 o 6 años. Él empezó a hacer radionovelas porque su papá era actor de radio, pero era invidente. Y entonces Narciso le leía el libreto en el oído, le leía al papá el libreto de radio y el papá lo tenía muy buen oído y lo interpretaba. Ah, qué bonito anécdota. Y entonces Narciso nunca se equivocaba al leer, leía perfectamente bien por el entrenamiento que tuvo con el papá. Bueno, y entonces dijo el indio, no, yo quiero que me doble Narciso Busquets, que tenía un peso de voz, además él era alto y fornido, ¿no? Y tenía un peso de voz especial y una voz hermosa. Todas las películas del Indio Fernández, en su gran mayoría, lo dobló Narciso Busquets. Claro, ahí se hacía un doblaje diferente. O sea, el doblaje es doblar del español al español. En primera por problemas técnicos, en segunda porque pedían que cambiara la voz. Casi siempre se hacía el doblaje en los comerciales porque las niñas y los niños bonitos que salían en la tele tenían una voz de pito. Entonces le ponían una voz de galana o de galán. Sí. Y así fue en doblaje. El Santo siempre fue doblado por Jorge, ¿cómo se llama? Ratzinger. Carlos Ratzinger. Sí, Carlos Ratzinger. Siempre dobló el Santo. Sí, Entonces sí, no era sí. la voz del Santo. Todas las películas del Santo que han ustedes visto en la tele son dobladas por actores de doblaje especializados. Y una anécdota más que yo tengo de lo de Narciso, no de lo de el que dobló a Telly Savalas. Alcocer. Víctor Alcocer. Le decían, ¿cómo le decían de apodo a Víctor Alcocer? El baquetón. El baquetón. Pues resulta que al baquetón, una vez ya en Estados Unidos, Telly Savalas lo invita a trabajar en su programa, en un programa en Los Ángeles. Entonces, hasta vean el agradecimiento que tenían, porque gracias a los actores y a las actrices mexicanas en esa época y ahora de Latinoamérica, las series tienen éxito, las películas tienen éxito, a pesar de que no ensayamos tanto como los actores originales. Claro, porque esa es la ventaja de la escuela que nosotros tenemos, que les enseñamos a leer e interpretar a primera vista. Que puedan ustedes como actores, no como doblajeros, de sincronizar la voz, no, actuarlo, darle la vivencia al actor original para que se sienta que está hablando en español. Y es que ahí se va a plasmar la energía. Es increíble, yo lo estoy haciendo aquí y lo estoy doblando al personaje. La energía que le estoy dando va a seguir durante 50, 100 años en cuanto la ve el público. Exacto. Y va a creer que ese personaje está hablando en español, lo que tanto ha pasado. Muchísimas series en inglés han tenido problemas, no han tenido éxito porque las cancelaron en Estados Unidos. Una de ellas son Los Picapiedra, Los Supersónicos, Don Gato y su pandilla. Y gracias a que en México lo doblaron a esos programas, siguen teniendo éxito. Estamos en el 2025 y la gente lo sigue disfrutando. Y, por ejemplo, de La Pandilla nada más se hicieron 25 capítulos y parece que hicieron 200 o 500. De lo bien que... Y eran niños. Y en esa época no había niños dobladores. No. En 1960, 70 no había niños dobladores. Ahí está la Chilindrina. Exactamente. María Antonieta de las Nieves. Hacía mis adorables sobrinos y ella hacía a la niña y al niño. Y al niño. Uh-huh. Sí, los doblaba. Y ahí tuvo mucho éxito. Y comerciales y cosas así, ¿no? Por eso es que el doblaje cuando se comenzó eran todos actores de teatro, de cine, era gente preparada, de radionovela, por supuesto. Había unas voces maravillosas que hacíamos doblaje.
No, hacíamos doblaje, todos los que trabajábamos en radio, hacíamos doblaje. Yo tuve la ventaja de trabajar con ellos y dirigirlos también en radionovelas, ¿verdad? Y hacer doblaje, y las voces se oían frescas, bonitas, hermosas. Ahora todos los galanes tienen voz de pito, todos hablan así. No hay voces graves, como había antes, que le dabas el cuerpo. ¿Cómo vas a llenar a un personaje que es como La Roca, ¿no? Que es un personaje así, y que empiece a hablar así, ¿verdad? Pues no, es incongruente. Entonces, por eso hay que aprender a actuar para que le puedas poner la voz que se necesita a un personaje de ese peso. Y eso es lo que nosotros aquí en Magic Voices les enseñamos, actuación. Debemos aprender a actuar, a interpretar. Eso es la base para ser un buen actor de doblaje. Y en Magic Voices no solamente les enseñamos la especialidad de doblaje. Tenemos el teleprompter, tenemos teatro, tenemos para comerciales, locución para comerciales, cabina, radionovelas, podcast radionovela. también, radionovelas. Y entonces queremos que sean actores y que tengan varios caminos dentro del mundo de la actuación. Si lo solicitan para ser maestros de ceremonias, también tenemos clases de maestros de ceremonias. Entonces, todo eso es aquí en Magic Voices y en manera presencial o virtual. Presencial estamos en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y virtual para toda Latinoamérica, para todo Estados Unidos. Estamos con clases virtuales y están aprendiendo demasiados. Nos han agradecido muchísimo porque han podido desenvolverse en el mundo. Ya ven que ahora ya se promocionan los actores por internet. Y entonces pues así consiguen trabajos, pero gracias a que han estado en Magic Voices, que es una escuela seria, porque hay muchos chavos que ya se sienten hasta directores y que ponen sus escuelas y que los engañan. No se dejen engañar, pregunten a la misma inteligencia artificial. Conmigo, maestro, me han llamado y me han dicho, perdón, es que pregunté a la inteligencia artificial cuál era la mejor escuela de doblaje y me dijo Magic Voices. Sí. Yo me quedé sorprendido. Porque tenemos maestros excelentes maestros adjuntos. Tenemos maestros que han salido de Magic Voices hace 3 años y ahora están dando clases. No, y además tenemos también la precaución de que los actores que están estudiando aquí en la escuela estén aprendiendo también a dirigir, que vean cómo aprenden, cómo se hace la dirección de una película, ¿verdad? Ya sea para que se dediquen a dirigir o para que sepan cuáles son las indicaciones de un director al actor y que el actor sepa cómo son las direcciones y que pueda interpretar lo que el director le está diciendo. Es que los puntos de vista son diferentes cuando estás director a que cuando eres actor. Y una vez que eres director, ya dices, caray, yo le estoy dando estas observaciones a este compañero o a esta compañera. La próxima vez que yo doble, pues voy a hacerlo como si fuera el director. O sea, me voy a dar todas las ayudas posibles para hacer mejor a mi personaje. Es muy importante que ustedes se den cuenta de dónde son las escuelas realmente de gente preparada como nosotros. No se dejen llevar por las escuelas patitos. Tienen que tener una experiencia como la de Juan. ¿Cuántos años tienes en este 50 negocio? años cumplo el mes que entra, maestro. Yo cumplo 65 como actor, 58 haciendo doblaje. Y hago televisión, hago teatro, hago doblaje, soy locutor, hago comerciales, ¿verdad? Porque he pasado por todo. Como les dije, hay que gastarse las suelas de los zapatos. Y en este caso, hay que gastar mucha lengua y mucha saliva para poder dedicarse a este negocio. Nosotros queremos que todas las estudiantes y los estudiantes que entran a Magic Voices sean profesionales, vivan de este negocio y estén orgullosos. Entonces, les damos la opción a ustedes. Ahorita en el mes de julio tenemos un descuento del 50% en la inscripción en el mes de julio y
somos de las pocas escuelas, o si no es que es la única, que cuenta con salas profesionales de doblaje en sus instalaciones. Aquí hacemos varias películas católicas. Sí, además nos cristianas. dedicamos también al doblaje, o sea, Exacto. no nomás se dan clases, aquí también se doblan películas. Claro. Y muchos alumnos que por cierto, ayer hice un llamado en una compañía X y me dio mucho gusto encontrarme a 3 compañeros que estuvieron estudiando aquí con nosotros. A Iván, a Dani y a Pedro. Y a mí me tocó Jorge Toscano, ¿y cómo se llama Toscano? Abraham Toscano, no Jorge. Él fue estudiante de aquí y ahora me está dirigiendo. Entonces, para mí también es un orgullo y un placer ver que nuestros hijos están teniendo frutos en este negocio. Exacto. Gracias. Hasta la próxima. Y nos vemos en Magic Voices. Simplemente la mejor.